El juicio de Dios es anunciado. El juicio de Dios es seguro. Dios nos da una manera para escapar, para no estar bajo el juicio suyo. El juicio de Dios es severo. El juicio de Dios da un tiempo límite de espera para entonces ejecutarse. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Dios había anunciado que vendría un juicio para Egipto, que el juicio sería la muerte de los primogénitos, que Dios pasaría, que todo primogénito de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de las personas, de los siervos y las personas del más bajo rango social de Egipto, todos iban a experimentar lo mismo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no juzga una parte del mundo sí y una parte del mundo no. Dios juzga y va a juzgar a todos, desde las personas más encumbradas, desde el punto de vista económico, punto de vista científico, el punto de vista del que se quiera ver. Todos los seres humanos, desde los más grandes hasta los más pequeños, estarán bajo el juicio de Dios. Todos estamos expuestos al juicio de Dios, pero aquellos que se acogen a la manera que Dios estableció, para escapar del juicio de Dios, no estarán en él. Cuando los israelitas aceptan sacrificar el cordero de la Pascua, cuando ellos untan esa sangre del cordero en la parte superior de sus puertas o en los lados de sus puertas, ellos están creyendo en lo que Dios dijo acerca de que vendría un juicio y que la manera de escapar ese juicio era esa. Recordemos que cuando ellos lo estaban haciendo, o sea, sacrificando el cordero de la Pascua, untando la sangre en las puertas, aún no había sucedido el juicio. Para ellos era futuro, así fuera por horas, pero era futuro. Estaban haciéndolo creyendo que vendría el juicio de Dios y que la manera de escapar del juicio era a través de la muerte del cordero. Lo creyeron, pasó, Dios envió su juicio, que implicó la muerte de los primogénitos, pero los primogénitos de las casas de los judíos, los cuales habían creído que vendría un juicio e hicieron lo que Dios dijo acerca del cordero de la Pascua, en la casa de ellos no habría ningún muerto, pero en la casa de aquellos incrédulos egipcios, para ellos sí, en cada casa hubo un muerto. Por lo tanto, Dios da una manera especial, una manera para escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios es severo y el juicio de Dios tiene un límite. Hubo un tiempo en que se avisó, se anunció, se dijo que vendría el juicio, pero Faraón no creyó. Se puso firme en su posición contraria a lo que Dios decía y no se movió de ahí. Y entonces el tiempo se acaba y el juicio vino. Pasará lo mismo hoy. Dios enviará su juicio. Dios lo hará. Un juicio que es anunciado. El juicio sobre todo el mundo. Un juicio por causa del pecado. Una manera de escapar del juicio de Dios que es a través de Jesús. Pero también para la mayoría que no creerá en la manera de escape del juicio de Dios a través de Cristo, para ellos el juicio será severo y el juicio vendrá con toda seguridad.
es a la manera de Dios. No fue un escape ideado por Moisés, no fue una manera de evitar el juicio de Dios ideado por algún israelita, sino que Dios mismo estableció la manera de escapar del juicio que vendría, esto es la muerte de los primogénitos, y era a través del Cordero. Lo mismo hoy, la gente puede estar cobijada y protegida del juicio divino si creen en el Cordero de Dios que pagó por nuestros horribles pecados y que padeció por nosotros para darnos perdón. Creer en Él es creer solo en Él. No es creer en Él y en la religión para ser salvos. No es creer en Él y en ciertos ritos para ser salvos. No es creer en Él y hacer esto o aquello. No, es solo creer en Cristo. Punto, no más. Porque es suficiente lo que Él hizo para darnos el perdón y vida eterna. Entonces, Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. El juicio es total, es sobre todos. Murió todo primogénito de Egipto, cada uno de los hijos que estaban en casa murieron, esto es, los primeros hijos murieron. ¿Cómo puede ser que en todo un país, en cada casa haya muerto? Pues lo hubo. Éxodo ya lo había anunciado que ni antes ni después habría algo similar como lo que sucedería aquella noche por no haber hecho lo que Dios dijo. Entonces, el mundo de hoy está sordo y ciego a lo que Dios dice y por lo tanto, el juicio que vendrá será un juicio que hará temblar a los más fuertes y valientes. No es un cuento de hadas, es un cuento para asustar, amedrentar y llevar a la gente a hacer algo que uno quiere. No es una manera de manipular, es más bien un decir algo que viene y que aún hay manera de escapar, es en Cristo. Pero manera a la que la mayoría de personas alrededor del mundo no acudirán. Aún el mundo llamado cristiano no cree en Cristo, porque creer en Cristo es confiar única y exclusivamente en Él, única y exclusivamente en Él como medio de salvación. De otra manera, no está creyendo en Cristo. Cuando se cree en Cristo y en algo más, para recibir el perdón de Dios, para ir al cielo, para ser salvo, para ser hijo de Dios, es Cristo y algo más, ese algo más ya eso es no creer en Cristo. Se cree en Cristo que el 100% absoluto de la salvación fue logrado por Él en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Lo que pudo haber dicho desde el principio, lo dijo ahora. Váyanse y háganlo como ustedes han dicho. Versículo 32, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Parece reconocer su derrota, parece reconocer que sus dioses no son dioses, que su poder no es nada frente al poder del verdadero Dios. Bendecidme a mí, estoy por debajo de ustedes, estoy por debajo de su Dios, pidan bendición para mi vida. Pero no es un arrepentimiento real y sincero, solamente es la manifestación de un hombre que está dolido en su corazón, que está pasando por un momento complicado, pierde su hijo primogénito, pero que realmente no hay fe en su corazón, no hay un arrepentimiento verdadero,
no hay un efecto sano, real y un acercamiento verdadero a Dios. No lo hay. ¿Por qué lo decimos? Por los capítulos posteriores y la actitud que luego mostrará. Y los egipcios oprimían al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, que sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Eso es lo que Dios hizo. Y seguramente el juicio que vendrá sobre aquellos que no coloquen su fe en Jesús, única y exclusivamente en Él, será un juicio severo. Habrá un momento en que se ejecutará, el tiempo de espera se acabará y ese juicio será eterno. Por favor, escuchemos hoy la voz de Dios. Que el Señor bendiga tu vida.